Estamos aquí caminando en uno de los barrios más exclusivos de Fort Lauderdale, arribita de Miami, en la Florida. Un barrio tan exclusivo que ni siquiera tiene andenes para los peatones, porque caminar es de pobres, aquí todos tenemos automóvil. Un lugar en donde encontramos de todo, como ese edificio de ahí donde el apartamento más barato cuesta $325,000, pero es un apartamento bastante lindo, en una zona muy exclusiva de la ciudad, donde también encontramos casas de millones de dólares. Es que nada más miren este vecindario, miren esas casotas que hay alrededor. Y yo creo que lo de los andenes es a propósito, que como aquí la gente no camina, cuando los vecinos ven a alguien a pie, llaman a la policía. Es sospechoso. Por ejemplo, aquí en el barrio tenemos esta casa ni siquiera la han terminado de construir, está en obra negra y ya la están ofreciendo en $4 millones, con 5 habitaciones y salida directa al agua para usted, privada. Una casa que usted puede comprar aquí en obra negra bajo la promesa que quedará muy parecida a la de al lado. Estamos realmente comprando esta fotografía, la cual nos da una idea de qué es lo que realmente vamos a comprar. Y es que el mercado inmobiliario aquí en la Florida, sobre todo en la ciudad de Miami, es realmente una cosa de locos. Vean ese hueco que hay ahí, vamos a explorar. De pronto, por meterme en este hueco, ahí sí llamen a la policía. Todo este hueco es donde va a quedar una nueva construcción. Y el piso está realmente muy mojado, allá a la sombra. Es como literalmente estar caminando sobre agua. ¿Y qué tiene que ver caminar sobre agua con la historia del video de hoy? Póngale mucho ojo y póngale atención. Cuando usted compra una propiedad de $4 millones, la iguana viene incluida. Qué bonito es vivir aquí en el borde del agua en Miami, con la playa a escasos 20 minutos a pie, 5 minutos en automóvil. Miren en esta imagen la distancia que hay entre agua y la superficie. Es que tener propiedad en Miami, en la Florida, ¿es un buen negocio? En este momento, claro que sí. Es un destino vacacional, que si usted tiene una propiedad aquí la puede arrendar y sacarle jugo y sacarle provecho. Y si usted la arrienda por tiempos y temporadas cortas, cuando venga puede tener un espacio para tener aquí a dónde llegar y tener su propio techo. Y es lo que mucha gente hace, sobre todo muchos canadienses. Aquí en invierno se ven muchas placas de automóvil de Quebec. ¿Cuántos canadienses no son propietarios de algunos de estos apartamentos? Y sí, señores, estamos haciendo este video en una zona bastante exclusiva de la ciudad, donde hay precios muy elevados, pero hay muchos lugares de la ciudad donde los precios son realmente bastante razonables, teniendo en cuenta algunas características. En ese edificio hay un apartamento que cuesta $325,000. Y sí, señores, es que este es el sueño canadiense de los pensionados. Pasar los veranos allá en Montreal y venir a pasar los inviernos acá. No solo el sueño canadiense de los pensionados, sino de los inversionistas. Porque todos estos apartamenticos cercanos a la playa que vemos alrededor son muy fáciles de alquilar y de mantener alquilados casi todo el año. Es realmente un negocito de gana a gana. No, pero es que aquí, o sea, eso está bajo agua. Ahí nomás. Se está metiendo. ¿Y cómo no serlo? Imagínese usted tener aquí un apartamentico modesto. No el más lujoso, pero algo modesto, de una habitación. Lo pone en una de estas plataformas digitales. Lo alquila todo el tiempo que usted esté en Canadá o en cualquier parte del mundo. Y cuando quiera venir, simplemente ese periodo no lo alquila y llega aquí y usted tiene su propio apartamento para quedarse acá y relajado. Y el resto del año que se pague solo. 60 centímetros más de agua y tocamos el borde de este pequeño puente. Esos apartamenticos de ahí se ven mucho más pequeños, de pronto sean mucho más baratos que esa casa de $6 millones. Aquí el apartamento más barato vale $1.700.000. Aquí nomás estamos en el andén, caminando un poquito en el pasto, y pues ese lado del pasto ya está completamente sumergido en agua, ¿no? Y lo que queda de agua del otro lado, pues está en el borde, ¿no? Y bueno, son cosas que lo ponen a uno a pensar. Es que el agua está realmente a unos 8 centímetros de diferencia con el borde. Es increíble. A mí me da un poquito de vértigo esta situación. Lo que pasa es que para muchos puede sonar muy costoso un apartamento de $300,000, de $350,000. Obviamente es mucha plata, pero cuando usted le pregunta a un canadiense de Toronto, a un canadiense de Vancouver, inclusive a un canadiense de Montreal, ¿qué se puede comprar en Canadá de $350,000? Y cuando usted les muestra las opciones que hay aquí en la Florida versus lo que se pueden comprar allá en Canadá, a ellos les va a parecer muy barato. Y por eso es que esta zona está llena de canadienses, no solo eso, sino por esto de aquí que brilla ante nuestros ojos, bronceándole la calva a los pensionados del norte del continente. Y pues también súmele la playa que está aquí a escasos minutos, más todo el negocito de la renta por temporadas cortas y todo el negocito de tener una propiedad vacacional. Son factores que hacen que esto sea muy interesante. Es que míreme esa vaina.
¡Qué belleza! ¡Qué paraíso! Pero, como dice mi abuelita, de eso tan bueno no dan tanto. no les voy a negar que yo como canadiense he investigado y evaluado mucho esta opción para un futuro. Para el viejo Juan que ya no puede hacer snowboard. Ustedes saben, hemos evaluado opciones en Panamá, en Colombia, aquí. ¿Por qué se van los canadienses de Canadá, siendo Canadá un excelente país, el mejor país del mundo, el ejemplo a seguir de todo el planeta Tierra? Canadá lo máximo. ¿Por qué se van los canadienses a vivir a lugares como estos que tenemos aquí a mis espaldas? ¿Qué es lo que encuentra un canadiense de pura cepa en pueblitos de América Latina como estos para preferir vivir aquí que vivir allá en Canadá? ¿Por qué dejar atrás los placeres, la comodidad y la seguridad que ofrece un país como Canadá? Parte de esa gran respuesta, que no es tan sencilla de dar, la encontramos en este pueblo, llamado Pedací, en el Pacífico de este lindo país que me vio nacer, en el Pacífico de Panamá. Los que me conocen saben que me gusta mucho estar mirando qué ideas y qué inversiones podrían ser buenas para un futuro y todo ese tipo de cosas. También me gusta mucho el tema de la finca raíz, el tema de los inmobiliarios. Esa casa cuesta la módica suma de $9 millones. Tiene piscina propia, salida al agua con su yate, y es que es una casa, míreme esa vaina. Obviamente estamos caminando en una zona bastante exclusiva de la ciudad, Las Olas. Pero aquí en Miami, en la Florida, hay propiedades de 250, inclusive de menos, depende del presupuesto y de los objetivos estratégicos del inversionista. En pocas palabras, de lo que quiera el canadiense. Yo les pongo de tarea averiguarlo y si lo saben, por favor déjenlo saber ahí en los comentarios. Cualquier turista puede comprar propiedad aquí sin problema, porque es que los canadienses no necesitan visa para entrar y uno puede venir cuando quiera como Pedro por su casa, ¿no? Usted sabe que el único que entra aquí como Pedro por su casa se llama Donald Trump. Bueno, y pues todos los americanos, todos los que tengan pasaporte. Esas grandes mansiones de millones y millones de dólares, solo unos 80 centímetros las separa entre la superficie y el agua. 80 centímetros es la diferencia entre vivir bien y vivir con toda la cocina llena de agua. Entre más nos acercamos a la playa, en edificios como estos, podemos encontrar cosas de hasta $280.000. Ahí ya el negocio se pone atractivo. Vea todos esos edificios que están a mis espaldas, paraísos tropicales. Pero entonces, hablemos de por qué mi abuela dice que de eso tan bueno no dan tanto. Y una de las razones principales, motivo de investigación y preocupación para muchos, es esto mismo: la cercanía tan íntima y tan promiscua que tiene la ciudad con el agua. Para muchos es motivo de preocupación, para muchos otros sorpresivamente no lo es, incluyendo al expresidente de este país, a Donald Trump. A eso a él no le preocupaba para nada. Yo personalmente no creo que la raza humana se vaya a extinguir y nos vayamos a acabar por ese fenómeno. El calentamiento global, el incremento del nivel del mar y de las aguas con respecto a la superficie. Pero sí estoy seguro que va a cambiar las reglas del juego para siempre. ¿Cuánto tiempo tarda un hielo en derretirse? Expertos dicen que para el año 2050, cientos de ciudades de todo el mundo estarán sumergidas bajo agua. Alrededor de 300 millones de personas perderán sus hogares y el planeta dejará de ser lo que hoy es. Los polos se están derritiendo. Para nadie es un secreto. Una inundación que causará la migración forzada de millones de personas para salvar sus vidas. Una inundación que dejará menos tierra que repartir entre ellas. Este es el inicio de un nuevo imperio comercial. En un planeta post-apocalíptico, les presento al majestuoso plan de Canadá para gobernarlo. Sin duda alguna, entonces, la economía global va a cambiar. Es que esto es un Venecia. Es más, donde estamos ahorita ya grabando, sobre esta calle que es Las Olas, ese barrio de allá se llama Venecia. El calentamiento global amenaza con subir el nivel del mar, el nivel del agua en general. Ciudades como estas están amenazadas, muchas de ellas condenadas a desaparecer, dicen muchas teorías. Teorías las cuales yo estoy bastante inclinado a creer, porque es que no son fantasías de Nostradamus, son datos científicos que están ya comprobados. Cuando se inunde la ciudad, el dueño de este kayak no tendría ningún problema. De acuerdo con los científicos e investigadores en la materia, Miami está condenada a inundarse de aquí al 2030.
El 2030 es en 9 años, pero de aquí a allá no todo el área metropolitana va a ser afectada. Simplemente North y South Beach y algunos lugares de los Cayos de Biscayne. Acorde como van pasando los años, la vaina se va a ir acelerando. Pero no se preocupen, la ciudad de Miami tiene un plan. Antes de hablarles del plan, hablemos de la catástrofe en general. Se dice que de aquí al 2050, que eso es nada más en 30 años, toda la costa este, casi todas las playas de la Florida se van a ver afectadas. Y no solo eso, sino que todo el sur de la Florida se va a ver afectado. Seguramente muchas familias que si no se tiene un buen plan de acción van a tener que evacuar. Eso no solo será aquí en Miami, sino en Manhattan y en muchas ciudades que están rodeadas por el agua. Bienvenidos sean a una de mis playas favoritas de la ciudad. Esta es la playa de las olas. Eso quiere decir que el agua va a llegar hasta acá y se va a ir inclusive hacia allá. 15 a 23 billones de dólares se estima que serán las pérdidas por todas las casas que estarán inundadas de aquí al 2050. Si usted compra una propiedad hoy en día con un crédito, una hipoteca de 25 años, cuando la termine de pagar muy probablemente esa casa corre el riesgo de estar inundada. De aquí a allá, la ciudad de Miami se supone que va a lucir de la siguiente manera: una ciudad totalmente sumergida bajo el agua, bajo esta agua que hoy en día atrae tantos inversionistas y tantos turistas. Pero lo que a mí más me causa curiosidad de todo esto es que si usted le pregunta a cualquier persona en Miami, nadie sabe del tema. Y los que medio saben no les preocupa. Muchas de las respuestas que he recibido es: de aquí a que se inunde yo ya estoy muerto. O eso fijo, algo se inventarán para que no se inunde. Eso nuestros impuestos con esa platica harán algo para que eso no pase. Poner allá en el borde del mar, por allá en la frontera, un gran muro para que el agua no se venga para acá y no pase, ¿o qué? ¿Cuál es el plan? Pues resulta que la ciudad de Miami sí tiene un plan, pero es un plan bastante ambiguo. Yo por ahí lo estuve leyendo y no me convenció del todo porque no hay una respuesta satisfactoria. Crear sistemas de prevención para garantizar la seguridad de los habitantes de la ciudad de Miami. Si yo presentara eso en la tesis de grado cuando estudié ingeniería, no me hubieran dado el diploma. Crear sistemas de alarma preventivos y predictivos para saber cuándo se va a inundar. ¿Y un sistema preventivo para qué? Para saber cuándo agarrar los corotos e irse a otro lugar. No hay una respuesta satisfactoria que pueda evitar la profecía del hundimiento de esta ciudad. Y mientras tanto, la ciudad se sigue llenando de turistas. Siguen construyendo inmuebles a lo largo y ancho de estas playas. Siguen viniendo visitantes de todas partes del mundo a disfrutar de sus playas del agua, del sol y la arena. Y curiosamente, se siguen vendiendo todas las torres de apartamentos con créditos de 20, 25 años y la gente los sigue comprando. La gente que los compra, me pregunto yo, ¿les ha dado curiosidad el tema? Saber qué va a pasar cuando terminen de pagar esos apartamentos. ¿Será buena idea? ¿Será mala idea? Miren el mapa de Miami desde arriba. Es agua por todas partes, no es solamente el nivel del mar, es el nivel del agua a nivel mundial. La ciudad se va a ver afectada de oeste a este, de norte a sur, atacada por ambos bandos. Y ahí no hay muralla china que logre resistir. Y bueno, amigos, déjeme saber usted qué piensa de este apocalíptico video. Si usted tuviera la oportunidad de invertir en una propiedad aquí en la Florida, una propiedad de vacaciones para renta rápida, Airbnb o cualquier vaina de esas, y para hacer realidad ese negocio que les planteé al principio del video, ¿lo harían o no lo harían? ¿Ustedes qué piensan de toda esta situación? Si ustedes fueran el consejero financiero de alguien que está a punto de invertir en una situación de estas, ¿pondrían sus huevitos en esta canasta que hoy en día, que no está inundada, es bastante atractiva y puede ser un negocito bastante interesante? Pero está la amenaza constante de que seguramente nos toque hacer uso de un buen paraguas. Un abrazo, muchachos, les ha informado Juan, un vagabundo en chancletas con una cámara en las playas de Miami. Saludes a las nalgas bronceadas de la abuela. Chaolín. Esta alcantarilla es un indicativo de que algo no anda bien por acá.